Bendito Señor, gracias te damos en esta hora por esta oportunidad que nos has dado de congregarnos. Y ahora, Padre, te damos rogando que hables a nuestros corazones. Nos ayudes a entender, Señor, lo que tú nos llamas a vivir, al entender quién eres tú, el motivo por el cual tú nos has traído a formar parte de tu pueblo. Guíanos, Señor, ayúdanos, y oramos con la confianza de que tu palabra no regresa a ti vacía. En el nombre de Jesús. Amén. Se cuenta de Federico el Grande, rey de Prusia, vivió en el siglo XVIII. En cierta ocasión conversaba con su capellán sobre la veracidad de la Biblia. Y este rey se había vuelto muy escéptico respecto al cristianismo, en gran parte por la influencia que tuvo de aquel ateo francés de apellido, Voltaire se escribe, no sé cómo se pronuncia. Aquí ya tenemos a los que corrigen. Este rey entonces le dijo a su capellán: si la Biblia de ustedes es realmente verdadera, debería ser muy fácil de demostrarlo. Con frecuencia, cuando he pedido pruebas de la inspiración de la Biblia, me han dado un tomo extenso que no tengo tiempo ni ganas de leer, dijo el rey. Si la Biblia de ustedes es realmente de Dios, debería poder demostrarlo con sencillez. Deme una prueba de la inspiración de la Biblia, pero en una palabra. Bueno, el capellán respondió: Majestad, me es posible responder a su petición literalmente. Puedo darle la prueba que pide en una sola palabra. Y bueno, el rey Federico se asombró ante esta respuesta y le dijo: ¿cuál es esa palabra mágica que tiene tanto peso probatorio? Y el capellán le dijo: Israel. Y el rey se quedó en silencio. Hay muchas otras pruebas del cristianismo, por supuesto, pero es indudable que la persistencia de Israel como pueblo distinto a lo largo de sus 4,000 años de historia es en gran manera sorprendente. Y eso prueba que la Biblia habla verdad. Despojado de su patria, dispersado por el mundo, pero Israel ha sobrevivido, mientras que otros pueblos en situaciones similares no lo han hecho. Hermanos, vamos a seguir hablando sobre este capítulo 11 y podemos ver que el plan de Dios de salvar a su pueblo no ha fallado. Aun cuando es evidente la incredulidad que ha tenido Israel, su rechazo a Cristo Jesús, su Mesías, el plan de Dios se mantiene firme. Pablo ha estado presentando, ¿verdad?, argumento tras argumento desde el capítulo 9, desde donde él abordó este tema, para mostrar que el plan de Dios de salvar a su pueblo no ha fallado. No ha fallado, primeramente dijo, porque todos los que Dios ha elegido para salvación son y serán salvos. No ha fallado porque Dios reveló que no todo Israel sería salvo y que los gentiles también estaban incluidos dentro del pueblo de Dios, y ya varios de estos ya habían sido salvados. Aunque Israel ha sido incrédulo, son ellos los responsables de su incredulidad, y eso no significa que el plan de Dios haya fallado. El plan de Dios no ha fallado porque siempre ha habido un remanente de judíos que se ha salvado. El propio Pablo es un ejemplo, y también Dios en cada generación se ha reservado un remanente fiel. El plan de Dios no ha fallado porque Dios, veíamos la semana pasada, ha de despertar a celos a Israel con la salvación de los gentiles, para que con esto salve también a ellos. Hoy vamos a mirar una última razón
de que el plan de Dios no ha fallado. Dios ha prometido reinjertar a Israel al buen olivo, es decir, el pueblo de Dios. Así que la salvación futura de Israel está anunciada que va a llegar. Y al final Pablo va a cerrar con una expresión de adoración, porque este plan de redención no falla y se cumplirá tal como el Señor lo dijo. Vamos a buscar, hermanos, en el capítulo 11, del versículo 25 hasta el final, el 36. Vamos a dar lectura a esta última porción del capítulo 11. Y a partir del capítulo 12 vamos a ver todas las implicaciones prácticas, pero que parte de toda esta parte doctrinal que hemos estado viendo. Romanos 11 del 25 en adelante dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. En esta ocasión, hermanos, quisiera centrarme en esta parte que Pablo está aquí describiendo, el plan de redención que está describiendo Pablo aquí, que nos incluye a nosotros los gentiles, y por supuesto a la nación judía, porque Dios no ha descartado a Israel para siempre. Y quisiera presentar 3 lecciones que encuentro en esta descripción de Pablo, con el fin de poder terminar de entender lo firme que es el plan de redención de Dios de su pueblo, y de esta manera, hermanos, poder crecer en nuestra gratitud, en nuestra alabanza y en nuestra adoración a Dios, que es el único digno de recibirla. En primer lugar, la primera lección que quisiera exponer acá, aunque parece repetitivo, pero bueno, Pablo lo está abarcando aquí. El plan de redención para la nación judía incluye la promesa de que los va a salvar. Israel no ha sido desechado para siempre. Pablo, ¿se acuerdan de los versículos 23 y 24? Afirmó el reinjerto de las ramas judías en el olivo, hablando así de la promesa de la salvación futura de Israel como nación, del Israel étnico. Dios tiene en su plan de redención un tiempo fijado donde Israel, que actualmente rechaza a Cristo, va a creer en Él y va a ser reinjertado en el buen olivo. Pablo dejó claro, ¿verdad?, que Dios es poderoso para hacer esto. Y en los siguientes versículos, entonces, Pablo continúa hablando
describiendo un poco más de este plan. Versículo 25 es donde ahorita conectamos, y dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a ustedes mismos. El reinjerto que describió como una posibilidad en el 23, ahora lo trata como una certeza. Su frase, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, lo respalda. Pablo quiere que la iglesia de Roma, que está conformada por gentiles principalmente, esté informada sobre este tema al que Pablo se refiere como este misterio. Es algo que necesitan saber. El trato de Dios con gentiles y judíos en su plan de salvación es un misterio, algo que en una vez estuvo oculto, pero ahora se revela. Y les dice la razón por la cual no quiere que estén desinformados de este misterio. ¿Cuál es? Ese para allá dice: para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos. El saber que Dios tiene un plan de redención que es tanto para gentiles como para judíos debe impactar en la humildad, que no sean arrogantes. Y entonces les dice otra vez lo que Dios ha hecho con Israel por rechazar al Mesías. Tiene que ver con su obra de salvación entre los gentiles, pero no significa que Dios ha terminado con Israel. Les dice: ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, este endurecimiento de Israel es parcial, pero va a terminar hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Plenitud aquí se refiere al número total de gentiles que están entrando al pueblo de Dios a través de la fe en Cristo, y que Dios determinó por su soberana elección que pertenecerían a su pueblo. Este es el tiempo de los gentiles. Bendito sea el Señor que consideró a las naciones gentiles. Por eso estamos aquí, hermanos. Pablo ha estado preguntando: ¿por qué no se han salvado muchos judíos y por qué en cambio se han salvado tantos gentiles? Pero aquí anuncia por revelación divina que en el futuro también un gran número de judíos se van a convertir por la fe en Cristo también. No es nada más por un acto de magia. Van a creer. Han sido endurecidos en parte ahora. Y aquí que dice, versículo 26, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Hay quienes han entendido que Israel aquí se refiere a ese grupo multiétnico de creyentes en Cristo. Pero si bien Pablo habla de esta continuidad entre el antiguo Israel y los cristianos, allá en Gálatas 6:16 le llama el Israel de Dios. Pero en este caso, hermanos, lo que entendemos es que Pablo se está refiriendo al Israel incrédulo, que por el momento ha sido endurecido, pero una vez que se haya completado el número total de gentiles destinados a la salvación, los incrédulos israelitas creerán en el Evangelio. Es probable que la frase todo Israel será salvo nos lleve a preguntarnos: ¿a quiénes abarca? ¿Abarca a todos los judíos a lo largo de la historia, incluso a aquellos que fueron endurecidos por Dios? Bueno, todo Israel, hermanos, no significa cada israelita, sino como con el uso de la expresión en otras partes de la Escritura, apunta a un grupo de israelitas lo suficientemente grande como para que puedan representar a todo el pueblo. Se habla de una conversión masiva, futura, de Israel, del Israel étnico. Eso debe llevar a los gentiles de Roma, que a lo mejor pensaban: nos injertaron a nosotros porque ellos ya están desechados. No te jactes, no te creas superior a ellos. Israel todavía está en la mira de Dios. Y les escribo esto y les describo este misterio para que ustedes no sean arrogantes. Les estoy diciendo, les estoy revelando el misterio. Ellos fueron
endurecidos en parte para que ustedes entraran. Pero cuando se termine el tiempo de ustedes, Dios sigue teniendo plan con ellos. Así que no te sientas superior. O sea, el hecho de que hayas sido salvado no significa que eres especial, que eres espectacular. Significa que Dios quiso tener misericordia de ti. Pablo revela este misterio. Les dice que en el plan de redención están incluidos los gentiles, pero también los judíos, el Israel incrédulo. Y les digo esto para que no sean arrogantes. Pablo, al afirmar esto, presenta una cita bíblica. Dice: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos. Bueno, esta es una cita compuesta que Pablo está haciendo. Aquí está, lo voy a poner. Esta es la cita que está mencionando en el capítulo 11, y es una cita que está tomando de Isaías 59, 20 y 21, y también ahora voy a poner otra cita con la que lo combina, que está en Isaías 27. Isaías 59, este que está aquí, el capítulo trata de una acusación contra Israel por sus pecados. Se detallan en los primeros versículos los pecados de Israel, especialmente la violencia, el engaño, la injusticia legal que estaba caracterizando a la sociedad de Israel de ese tiempo. Pero al final del capítulo, hermanos, describe cómo Dios va a venir a establecer la justicia que había buscado de su pueblo, y describe cómo lo hará. Y esa es la parte de la cita que está mencionando Pablo. Va a venir el Redentor a Sión. Ahí está. Y a los que volviere de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová: el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán en tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Según Isaías, esta transformación estará acompañada de un pacto entre Dios y su pueblo, que implica que Dios capacite a su pueblo por medio de su espíritu para comunicar su revelación de sí mismo a las generaciones futuras. Inmediatamente después de citar la referencia de Isaías, y antes de que el profeta describa el pacto de Dios con Israel, Pablo centra su atención en otra escritura de Isaías que le permite describir el futuro pacto de Dios con Israel. Es la siguiente que usa acá, Isaías 27, 9. De esta manera, pues, perdonará la iniquidad de Jacob. Jacob acá es sinónimo de Israel. Y Pablo lo que dice es: yo quite sus pecados. Va a quitar de Jacob la impiedad. Es una combinación que Pablo está haciendo aquí. Vemos que Pablo lo que tiene en mente, hermanos, es un futuro Israel siendo liberado por el Redentor. Recuerden que les está revelando el misterio. O sea, Dios no ha terminado con Israel. Ya habló del reinjerto. Y les dice: no sean arrogantes, porque Dios ha endurecido en parte a Israel. Y cita Isaías 59, Isaías 27, para decirles: el Redentor va a venir a libertar a su pueblo. Apartará de Jacob la impiedad. Pablo tiene en mente a Cristo Jesús. Pero los que no creen en un periodo futuro de conversión de Israel interpretan que Pablo tiene en mente la primera venida de Jesús y su ministerio terrenal. Por lo tanto, dicen: ese anuncio ya ocurrió porque Cristo ya vino. Por lo que debe esperarse, no debe esperarse algo más para Israel. Israel ya está knockout, ya está fuera. Cristo ya vino. Pero notemos que la cita de Isaías 59 que Pablo la usa Pablo en tiempo futuro. Y Pablo está viviendo
después de la primera venida de Cristo. Y está usando el texto en el tiempo futuro. Y esto significa que Pablo está pensando en esa redención futura de Israel, cuando Israel crea en Cristo Jesús, cuando Dios quebrante el corazón del incrédulo Israel. Pablo dice que está revelando el misterio, que el endurecimiento de Israel es en parte y que va a terminar hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. Es evidente que Pablo está interpretando la cita de Isaías como una referencia a esta bendición futura. Es como si Pablo reconociera que los lectores de la Biblia no podían estar seguros de a qué se refería Isaías antes de esta revelación, pero que ahora podemos estar seguros gracias a que lo enseña. Y así nosotros debemos interpretar estos versículos de esta manera. Pero hermanos, ¿por qué el libertador apartaría la impiedad de Jacob si Israel ha rechazado a Cristo? Israel se ha desviado de Dios, ha sido desobediente, ha sido impío. ¿Les debe acaso Dios una segunda oportunidad? Dios los hará volver debido a su promesa, a su pacto y a su elección por sola gracia. Dios no ha terminado con ellos, y la razón por la que debemos estar absolutamente seguros de esto es que Dios lo predijo, y así será. Tal vez podríamos pensar que Israel está demasiado lejos, demasiado endurecido y cegado para que crean en Cristo. Pero Pablo ya dijo que Él tiene todo el poder para salvar a Israel. El pastor Ligon Duncan afirma que en el siglo XX más judíos se convirtieron al cristianismo que en los 19 siglos anteriores. Dios sigue haciendo su obra. Dios tiene el poder, la autoridad, la voluntad de apartar a la gente de su desobediencia. El plan de redención de Dios es asombroso. Pablo no quiere que los gentiles ignoren el misterio del plan de redención de Dios de su pueblo. Desgajó ramas naturales e injertó ramas de olivo silvestre contra naturaleza. Nosotros, pero asegura un tiempo donde reinsertará las ramas naturales al buen olivo. Y quiere que sepan el misterio de Dios para que no sean arrogantes y entiendan que fueron traídos a pertenecer al pueblo de Dios por sola gracia, y que Israel, aunque endurecido en parte por ahora, no ha sido desechado. ¿Qué podemos pensar hasta aquí en esto, hermanos? Algunas aplicaciones. Recuerden que Pablo está diciendo: no quiero, hermanos, que ignoren este misterio. Y le está hablando a los gentiles. No quiero que ignoren este misterio. Podemos pensar: esos israelitas incrédulos, duros, nunca van a creer. Pero dice: no quiero que ignoren este misterio. Dios todavía no acaba con ellos. Hermanos, no debemos caer en la soberbia de pensar que nosotros somos especiales. Los creyentes en Cristo son especiales para Dios, por supuesto, porque son amados en Él. Pero hay una mala tendencia a asumir sutilmente que al ser salvados por el Señor y que otros no, somos mejores o más importantes que ellos. Y no lo somos. En ocasiones he escuchado esa frase que dice: no sé por qué el Señor me bendice, yo creo que soy su consentido. No caiga en esa trampa. Usted no es consentido de Dios. Le ama en Cristo. Dice la Biblia que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes, lo vil del mundo y lo despreciado y lo que no es para anular lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Escuchó lo que dice al final? A fin de que nadie se jacte ante su presencia. Si Dios ha elegido lo necio ahora y un día renovará una obra entre su pueblo antiguo cuando se complete el tiempo de los gentiles, jamás podemos suponer que nosotros somos especiales. En cambio, solo podemos reconocer que somos salvos por la misericordia de Dios y por su gracia.
Si Dios hubiera esperado en el cielo a que nos arrepintiéramos de nuestros pecados y nos rindiéramos a Cristo, todavía Él estaría esperando. En su soberana misericordia y gracia, Dios no espera a que nos volvamos a Él. Dios nos aparta de nuestra desobediencia para que le respondamos. Pero también, hermanos, como otra aplicación, no debemos caer en la soberbia de pensar que los ahora no creyentes no tienen esperanza. Cuando vemos a alguien que ha desperdiciado sus oportunidades espirituales, que se ha opuesto vigorosamente al cristianismo, que ha pecado de alguna manera particularmente terrible, concluimos que probablemente ya no hay posibilidad para él. Tal vez los gentiles de la iglesia de Roma pensaban así. Esos judíos ya no tienen esperanza. Solo nosotros. Probablemente nosotros también de alguna manera llegamos a pensar, mis amigos han rechazado a Cristo, así que están perdidos ya. Aquel que estaba con nosotros y venía con nosotros se ha apartado, ya no hay esperanza para él. Dios puede quebrantar corazones endurecidos, hermanos, humillarlos y traerlos a Él. Dios es poderoso para hacer eso. Usted y yo somos prueba de eso. Aquel John Newton, que escribió Sublime Gracia, él en una ocasión dijo: nunca he perdido la esperanza de nadie desde que Dios me salvó. ¿Cómo estás tú que has venido hoy aquí? Quizá te atormente la idea de que eres un caso perdido por quién eres o por algo terrible que tú hayas hecho, que hayas dicho o hayas pensado. O quizá tengas algún familiar cuyo caso te parezca inútil. Pero basándonos en la palabra de Dios, Dios tiene todo el poder para quebrantar corazones y traerlos a Él. El plan de redención le pertenece a Él y Él lo ejecuta. En segundo lugar, hermanos, podemos ver que el plan de redención lo que hace es resaltar la misericordia de Dios en toda su historia, tanto de judíos como de gentiles. Mire, versículo 28. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Pablo deja ver aquí que los judíos son enemigos en cuanto al Evangelio. Y sí, ellos rechazaron el Evangelio. Incluso, miren lo que dice este texto, allá en 1 Tesalonicenses 2, 14, 16. Pero miren lo que hacían ellos, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Vaya, que eran enemigos del Evangelio. Estorbaban, perseguían a los cristianos e impedían que se les hablara del Evangelio. Israel se encuentra bajo la enemistad de Dios, está diciendo Pablo, pero la ruptura de la relación entre Dios e Israel tenía el propósito de ¿qué? De salvar a los gentiles. Dice, en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros. Sin embargo, esto no es el todo para Israel. Dice, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Resulta un poco sorprendente a primera vista que se diga que Israel es amado por causa de los padres. ¿Acaso Pablo está pensando en los méritos de los patriarcas? ¿Será que los patriarcas acumularon para los israelitas suficientes méritos para que Dios los salve? No, eso contradiría el evangelio de la justificación por la sola fe. Pero miren lo que dice Pablo luego. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. El énfasis de dones aquí reside en la promesa de salvación. El llamamiento de Dios a la salvación debe referir a Abraham e Israel, a quienes se refiere como padres.
La palabra irrevocable es un término legal que indica la naturaleza inquebrantable de esos dones y del llamado de Dios. Cuando Dios decide elegir y bendecir a la gente, nunca se arrepiente de esa decisión. Descartamos entonces la idea de que Israel es amado por los méritos de los padres, los patriarcas, ya que el verso 29 fundamenta que el amor de Dios es porque su ofrecimiento de salvación y su llamado efectivo de Dios a la salvación es irrevocable. Dios no llamó a los padres por sus méritos, sino por su gracia. Y su gracia es irrevocable. Sus dones son irrevocables. La salvación de Israel al final de la historia entonces es el cumplimiento de las promesas del pacto hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Dios no abandonará a su pueblo, sino que se ha comprometido a ser fiel a su pacto. Injertar de nuevo a Israel en el olivo. No se trata del derecho que tiene Israel ante Dios, sino de que los dones de Dios, el llamamiento de Dios a salvación es irrevocable. R.C. Sproul señala, este es uno de los versículos más reconfortantes de las Escrituras mientras luchamos con nuestros pecados. Entonces Pablo afirma su esperanza de que el endurecimiento en parte de Israel va a finalizar sobre la base del carácter de Dios. Dios es inmutable, sus dones y el llamamiento de salvación son irrevocables. Pablo continúa y dice, pues como vosotros. En otro tiempo eran desobedientes ustedes, pero ahora han alcanzado la misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a ustedes, ellos también alcancen misericordia. Es que aquí como un péndulo, ¿no? Primero eran ellos, luego ustedes eran los desobedientes, ahora es a la inversa, pero la misericordia está yendo y viniendo. Ese es el plan de redención de Dios. Primero ellos, luego ustedes, luego otra vez con ellos. En el verso 30 les habla de su historia, del antes de creer en Cristo. Eras desobedientes de Dios. Y les muestra el ahora, pero ahora ustedes han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, refiriéndose a los judíos. En el versículo 31 les habla de la triste situación de los judíos en el ahora. Estos ahora han sido desobedientes, pero también de su después. También van a alcanzar misericordia por la misericordia concedida a los gentiles. De nueva cuenta, Pablo señala que Dios al concederles a los gentiles su misericordia no excluyó para siempre a los judíos, pues aún tiene planes de concederles su misericordia y salvarlos. Otra vez pensaremos, otra vez está hablando Pablo de esto. Sí, vuelve, aborda de nuevo este tema de la desobediencia judía que condujo a la salvación de los gentiles, pero no debe verse como algo meramente repetitivo. Lo novedoso aquí, hermanos, que está hablando en esos 2-3 versículos, es su misericordia. Mire cuántas veces aparece en un contexto de desobediencia. Pablo cierra este párrafo otra vez mencionando la misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Esta expresión, Dios sujetó a todos en desobediencia, refiere a que Dios ha probado que tanto judíos como gentiles han sido desobedientes y han quebrantado sus mandatos. Los ha encerrado, es decir, los ha expuesto y ha probado que tanto ellos como los otros han sido desobedientes. Y señala el propósito de dejar expuesto la desobediencia de todos. ¿Cuál es? Tener misericordia de todos. Nadie se salva por méritos, por la misericordia de Dios. El todos ha llevado a algunos a señalar que Pablo está enseñando universalismo, que todos finalmente van a ser salvos. Argumentan que todos debe tener la misma denotación en ambas partes del versículo.
Y si todos fueron sujetados en desobediencia, entonces el otro todos, de quienes Dios tendrá misericordia, tiene que referirse a todos, tal cual se refiere en el primer todos. Pero Pablo no enseña la salvación universal. Si lo hiciera, pues contradiría Romanos 9. El segundo todos no se refiere a cada individuo, sino a judíos y gentiles como grupos, a todo tipo de personas. Israelitas, no israelitas. La misericordia inesperada de Dios es el tema que domina la historia de la redención, hermanos. Él interviene para salvar tanto a judíos como a gentiles cuando están sumidos en el pecado. El enfoque se centra en la historia de gentiles y judíos y en el plan de Dios para concederles su misericordia. Él estructuró la historia de tal manera que su misericordia hacia los judíos se resalta en el periodo en que los gentiles lo rechazaron. Sin embargo, con la llegada del Evangelio la situación se invirtió. La grandeza de su misericordia fue hacia los gentiles, mientras que los judíos están cegados y endurecidos. Sin embargo, no es la última palabra para Israel. Dios va a disipar el endurecimiento y los salvará por la fe en Cristo. Y así reconocerán su misericordia. Hermanos, ¿no es acaso motivo de gratitud de nuestra alabanza y de dar gloria a Dios por la misericordia que Dios nos ha dispensado al salvarnos? La respuesta entonces del pueblo de Dios es un gloria a Dios. De esta sección, hermanos, quisiera sacar 3 aplicaciones. 1, necesitamos misericordia para ser salvos. Pablo ha estado escribiendo sobre la salvación tanto de judíos como gentiles. ¿Sobre qué posibles bases podrían los gentiles esperar ser salvos aparte de la misericordia de Dios? Ninguna. Los gentiles no tenían nada a su favor. Si iban a ser salvos, debía ser solo por la misericordia de Dios. Pero la misericordia no es menos necesaria para los judíos. Los judíos, a diferencia de los gentiles, ellos sí tenían mucho a su favor. Poseían los dones que Pablo ha mencionado en los versículos anteriores. Sin embargo, las ventajas espirituales no salvaron a los judíos. Eran incrédulos. Y como Pablo dice, los ató a la desobediencia para tener misericordia de ellos. Hermanos, sin misericordia pereceremos. Y la pregunta es, ¿has alcanzado la misericordia del Señor? Querido joven que estás hoy aquí, esa es una pregunta vital para tu vida, porque puede determinar dónde pasarás la eternidad. Es eso. ¿Dónde pasarás la eternidad? Sin la misericordia de Dios, la eternidad la pasarás en el lugar donde Jesús dijo que será el lloro y el crujir de dientes, donde el gusano nunca muere. Una eternidad sin Cristo. Pero si has gustado la misericordia del Señor, el día de tu partida escucharás a tu Salvador decir: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. ¿Has alcanzado la misericordia del Señor? Si aún no te has rendido a Cristo como tu Salvador personal, arrepiéntete de tus pecados. Ruega su misericordia para que te salve. Clama ahora en que Él puede ser hallado. Dios nunca ha hecho oídos sordos a nadie que haya pedido misericordia. Y si puedes darte cuenta que estás condenado por tus pecados, hoy debes creer que hay misericordia en el Señor. Cree en Él. Solo en Cristo hay salvación. Pero también si has recibido misericordia, debes ser misericordioso con los demás. ¿Caracteriza tu vida cristiana esto?
¿Se acuerdan que Jesús habló de un siervo al que se le perdonó una gran deuda y luego cómo el otro no le perdonó una pequeña deuda? No puedes afirmar haber sido perdonado por Dios si luego eres duro en perdonar a otros. Los seguidores de Jesús deben ser los más misericordiosos de todos. Y si has hallado misericordia, debes también darla a conocer ampliamente. Sabemos que Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia y compasión de quien quiere tener compasión. Dios es soberano, pero no hay nada en la Biblia que te impida que tú estés predicando esto y llamando a los pecadores al arrepentimiento. Somos llamados a ser voceros, mensajeros del Señor de su misericordia. Finalmente, hermanos, ese plan de redención, que es incomprensible pero seguro, muestra que Dios es digno de toda gloria por los siglos. Y en primer lugar, voy a cerrar esta parte. Pablo, cuando al reflexionar, ese es el final de Pablo de toda su reflexión que ha hecho del capítulo 9. De toda la historia de redención que Dios le ha revelado. Miren cómo queda él. Queda profundamente asombrado y refiere a la sabiduría y el conocimiento de Dios y hace esta doxología, esta expresión de alabanza. Así termina cuando él termina de recibir y exponer la revelación del plan de redención de Dios que incluye a judíos y gentiles y luego judíos y luego expone su gran misericordia y dice: ¡oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! Ese plan de redención, hermanos, incomprensible pero seguro, muestra que Dios es digno de toda gloria porque exalta su sabiduría y conocimiento. Esta palabra profundidad transmite la idea de lo inalcanzable que es su sabiduría. Bueno, allí dice la ciencia de Dios, el conocimiento de Dios. Profundidad. En una charla que tenía con Arturo, como él conoce muy bien el océano, bueno, mejor que yo, hablaba de la profundidad. Y solo en que me contaba un poquito, a mí me como que te deja así, ¿no? Lo profundo. Pero bueno, que de chico, esos lugares donde habían pozos, ¿verdad? Ese tipo de pozos donde jalaban el agua, me gustaba, era así con cierto miedo, como que me llamaba la atención la profundidad. Tiraba piedras para ver cuánto tardaba en caer, ¿no? Pablo usa esta palabra, dice, es profundo este conocimiento. Y vaya que sabe Pablo sobre elección y sobre predestinación, lo ha descrito muy bien, pero dice, es profundo. Su conocimiento es total, hermanos. Dios sabe todo, conoce todo. La comprensión que Dios tiene de todas las cosas es perfecta, plena. Su sabiduría, que refiere a que Dios está haciendo que todas las cosas obren de acuerdo con su conocimiento hacia un fin específico, es profundo. Es inalcanzable. Y esto deja a Pablo asombrado. ¡Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! Luego afirma: cuán insondables son sus juicios. Cuán inescrutables sus caminos. Sus juicios son sus decretos. Literalmente dice que no pueden rastrearse, no pueden investigarse en su totalidad. Al igual que sus caminos. Esto es su manera de llevar a cabo su plan. Es inescrutable. Literalmente no son rastreables otra vez. Imposibles de seguir.
lo que Dios hace, la manera de Dios para tratar con los hombres en su providencia, no siempre puede ser explicado por nuestra razón. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pablo alaba a Dios por la incalculable sabiduría y conocimiento que demuestra en sus juicios y en sus tratos con los hombres. Y a la luz de este plan de salvación que le ha sido revelado y que ha explicado, Pablo alaba a Dios tanto por lo que sabe como por lo que no sabe. No perdamos de vista que lo que propicia esta doxología de todo es todo este plan de redención de Dios que Él le ha revelado. Y vaya, creo que nuestro gran referente cuando hablamos de la predestinación, de la elección, es Pablo, ¿no? Ya los un poquito más dicen Calvino y empiezan a citar a los grandes teólogos. Y sí, Pablo sabe mucho sobre este plan de redención y quiere que nosotros, sus lectores, sepamos lo más que se pueda. Su amplia explicación que ha hecho desde el capítulo 9 no significa, hermanos, que Pablo lo entendía todo. Pablo ha resuelto muchas preguntas con la revelación que Dios le dio, pero también nos deja ver que hay muchas cosas insondables e inescrutables para nosotros. Y así como Pablo, alabemos a Dios por lo que sabemos y también por lo que no sabemos, pero que Dios sí la sabe. Hermanos, debe alegrarnos no saber todo, pero que Dios sí. Confiemos en la sabiduría divina, incluso cuando no entendemos sus juicios en nuestra vida. Y adoremos a Dios incluso por lo que no sabemos, pero que Él sí sabe. Es inescrutable las profundidades de nuestro Dios. Mi hermano Duniel Barrios hace poco me sugirió un libro, Dios sin pasiones. Y creo que es una excelente descripción. Claro, no logra ser excelente porque no se puede conocer todo esto, ¿no? Pero creo que hace una muy buena descripción sobre nuestro Dios inescrutable. Dios sin pasiones se llama. Está medio raro ese título, pero muy, muy interesante. Ya luego le pueden preguntar si se los puede pasar. Hermanos, el plan de redención incomprensible pero seguro muestra que Dios es digno de toda gloria por los siglos, porque también exalta su total autosuficiencia. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? Pablo plantea 3 preguntas a partir de 2 citas, en el 34 y el 35, una que toma de Isaías y la otra de Job. En el 34 aquí cita Isaías 40:13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? Dice ese pasaje. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Así dice el texto. Si podemos tener, aunque sea cierta noción de que la mente de Dios es insondable, que su sabiduría es profunda, por tanto inalcanzable, nos debe quedar claro que nosotros no podemos saber lo que Dios sabe. Su conocimiento es exhaustivo. Ningún ser humano puede conocer la mente de Dios. Entonces, dado que ninguno de nosotros conoce la mente de Dios, no hay absolutamente nadie que esté en posición de aconsejarle. Es absurdo pensar que alguien se atreva a decirle al Señor cómo podría hacer mejor algo. Reconozcamos que no sabemos lo que es mejor para nosotros. Hermanos, si tan solo se nos concediera todo lo que deseamos, mucho de eso solo serviría para destruirnos. Pero Dios lo sabe todo y actúa según la profundidad de su mente, haciendo que todo obre para bien. Hay quienes creen que en la oración podemos cambiar la voluntad de Dios. Pero si la Biblia enseña que mi corazón es engañoso y perverso, entonces yo no quiero que el deseo de mi corazón determine el curso de mi vida. Hermanos, estaríamos en problemas si se nos dejara a nosotros el curso de nuestra vida. Pero gracias a Dios que es Él quien lo determina. Hermanos, Dios posee todo el conocimiento y la sabiduría, nosotros no. Así que estemos quietos, dejemos que Dios obre, confiemos en Él
y alabémoslo por la profundidad de la riqueza de su conocimiento y sabiduría. Hay momentos en que esto es difícil. En cierta ocasión se acercó un padre creyente a un pastor y le dijo con profunda tristeza: pastor, nunca pensé que estaría planeando el funeral de mi hijo. Hermanos, si no creyéramos en la profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, es imposible superar situaciones como estas. Es probable que enfrentas adversidades en tu vida, pero ya que crees en este Dios que predicamos, puedes estar quieto, confiar y alabarlo. Finalmente, hermanos, Él es digno de toda gloria porque deja ver que Él es la fuente, el proveedor y el dueño de todo. 35. ¿Quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Esta es una cita de Job 41:11, que dice así: ¿quién me ha dado para que yo le pague? Dice Dios, le pregunta a Job. Y contesta también Dios: todo lo que hay debajo de todo el cielo es mío, dice el Señor. El punto aquí es que Dios no le debe nada a nadie. Y todo lo que tenemos lo hemos recibido de Él. Por lo tanto, nadie puede decirle a Dios: no me has dado lo que me pertenece. Porque nada te pertenece. Todo le pertenece a Él. Él es el único dueño del universo. De aquí que Pablo cierra con el versículo 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Dios es la fuente de todo, de Él. El proveedor, por Él y para Él. Son todas las cosas, el dueño de todo. Él es el único dueño y todo lo que da literalmente es un regalo. No hay ninguna obligación por parte de Él. Fuimos creados para su gloria. El universo fue creado para su gloria. Y estamos obligados a darle la alabanza y la gloria que merece su nombre. Esta es la conclusión a la que debemos llegar al responder a estas preguntas. No hay injusticia en Dios, hermanos. Dios no ha fallado a su palabra. Dios no ha fallado a su plan de salvar a su pueblo. La historia aún no ha recorrido totalmente el curso que Dios ha trazado para ella. Y Él es lo suficientemente poderoso y sabio como para incluir las circunstancias presentes para cumplir con sus propósitos eternos. Con esto cierra Pablo después de hablar del capítulo 9 y 11, cuando responde a la pregunta: ¿qué? ¿La palabra de Dios ha fallado? De ninguna manera. Y al final, después de describir todo el plan de redención, dice: oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Quién fue su consejero? ¿Quién conoce su mente? Y termina diciendo: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amada iglesia, hemos sido incluidos en el plan de redención de Dios. Siendo ramas inservibles de olivos silvestres, fuimos injertados en el buen olivo para participar de su raíz y su rica savia. Dios ha querido por su misericordia hacernos partícipes de sus dones y llamamientos de salvación que son irrevocables. Qué gran misterio se nos ha revelado, ¿no, hermanos? Que el Señor nos dé un espíritu de adoración, de gratitud, de alabanza por la profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Y su pueblo entonces dice: a Dios sea la gloria por los siglos. Amén. Oremos. Bendito Señor, muchas gracias te damos por la salvación tan grande que nos has concedido en Cristo. Muchas gracias, Señor, por haber querido revelarnos este misterio. Nosotros, los gentiles, éramos ajenos a tus pactos, ajenos a tus promesas. Aquellas promesas hechas a aquel Abraham, luego a Isaac, luego a Jacob. Tan lejos estábamos de esto. Y nuestro rumbo era simplemente el camino al haber heredado el pecado de Adán. Pero, oh Señor,
quisiste, siendo nosotros ramas de olivos silvestres inservibles, nos injertaste en el buen olivo que es tu pueblo. Y hoy, Señor, podemos nosotros estar aquí adorando tu santo nombre porque quisiste salvarnos en Cristo. Y oh, Señor, tu plan es perfecto. Tu plan, Señor, es una constante expresión de tu misericordia, de mostrar que tus dones, que tu ofrecimiento, tu oferta de salvación, tu llamamiento de salvación a los que tú has escogido para salvar es irrevocable. Y aquí estamos, oh Señor. Líbranos de todo engreimiento, de soberbia, de pensar que algo pudiste ver en nosotros para llamarnos a salvación. Nada, absolutamente nada. Es nuestro ruego, Señor, que como iglesia podamos ser una iglesia agradecida, una iglesia que se congrega para adorar tu nombre y se refleja en su manera de cantar, en su manera de leer, en su manera de orar, en su manera de sentarse, escuchar, expresa que la gloria es para ti. Señor, esa es la manera en que tu pueblo, es la manera en que puede responder tu pueblo al entender esta revelación de este misterio. Y ayúdanos, oh Señor, a ser portavoces, de ser mensajeros de esta misericordia tuya que tú tienes hacia el pecador para ofrecerle la salvación en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a poder caminar día tras día con humildad, reconociendo que hemos sido salvados por sola gracia, no por mérito alguno. Y que siempre, Señor, nuestra actitud en todo momento, al levantarnos, al acostarnos, sea reconocer que a ti es la gloria por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús te damos gracias y te alabamos. Amén.